no se encontró pueblo ni civilización que no tengan alguna deidad. Ustedes ven elefantito con el billete atravesado en la trompa, ahí hay un Dios. Vas por la ruta, ves trapo rojo por todo lado, ahí hay personas arrodilladas, ¿no es cierto? Vas por algunas iglesias, hasta iglesias evangélicas, y personas que durante la semana hicieron lo que querían, entran una semana a visitar al Dios que dejaron encerrado la semana anterior. Cuando termina el culto, le dice, bueno, cuídate, en 7 días te visito nuevamente. Y después, bueno, el Dios se pasa a ser una rueda de auxilio. Entonces se me enferma el perro y digo, ¡ay, Dios mío! ¿Quién será el Dios del perro? Y claman a un Dios que no saben si lo tienen. Le piden a alguien que no respetan. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, en Centroamérica estaban los aztecas. Entonces tomaban prisioneros y el sacerdote con un golpe rápido le abría el pecho al prisionero, y en esos 2 o 3 latidos del corazón que le arrancaba al sacerdote, en esos 2 latidos estaba Dios. Y al ver ese corazón latiendo, ¡pap! Y después quedaba aquí seco, ahí estaba Dios. Y todo, ahí estaba Dios. Y es interesante que otros tipos de dioses podríamos hablar de todas maneras. Un hombre dijo que no hay ningún habitante en este planeta que no se esté postrando en algún tipo de deidad. No hay uno. Que el hombre y la mujer nació con un agujero en el alma, con el tamaño de Dios. Y necesita de alguna forma adorar a ese Dios. Y ante el no conocimiento de aquel que llena ese agujero del alma, empieza a buscar sustitutos. Y todo hombre y mujer está tratando de llenar ese vacío que tiene con la necesidad de adorar a Dios. Porque dice la Escritura que Dios creó al hombre para que le adore. Es más, dice que la Biblia dice que Él busca adoradores. O sea, tenés la necesidad de adorar. Entonces, trato de colocar elementos, costumbres, religiones, ídolos, música, diferentes cosas que me llenen esa absoluta necesidad de postrarme ante algo. Y es notable como hombres y mujeres se postran ante el Loki venga. Siempre busco a alguien ante quien postrar. Ahora, durante estos días que voy a tener de estudio, vamos a tratar de presentar a Cristo. Presentarles a Cristo, como la Biblia, la palabra de Dios, establece y nos dice lo que es Cristo. Y quiero decirles algo. Una predicación sin Cristo es la burla del infierno. Es la risa. Si vos hablás en una predicación de cosas muy lindas y no hablas de Cristo, del infierno se escucha una carcajada. Porque quiero decirles una cosa, no hay fe, no hay la posibilidad de acercarme a Dios sin Cristo. No lo hay. Y saben que es interesante porque en la Biblia nos habla de que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, les preguntó a los discípulos, y fíjense en el libro de Mateo, capítulo 16. Y vamos a durante esta semana estar respondiendo esta misma pregunta que aparece en capítulo 16 de Mateo, versículos 13 al 16. Mateo 16, 13 a 16. Dice la santa palabra de Dios lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a él. Ellos dijeron,
unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús estaba con los discípulos y le dijo: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿De quién es hijo? Y entonces empezaron a decir: no, mira, hay gente que dice que eres Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista le habían cortado la cabeza, ¿no es cierto? La Biblia cuenta la historia de Juan el Bautista. Lo habían cortado la cabeza. ¿Qué era Juan el Bautista? O sea, de alguna manera lo armaron de nuevo. Era tipo Rasti, evidentemente, para algunos Juan el Bautista. O sea, le cortaron la cabeza, después de unos años encontraron la cabeza y armaron a Juan el Bautista de nuevo. O sea, fíjense la fe que a algunos le alcanzaba para tener. Algo absurdo. O sea, al pueblo le mostraron la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y esto me llama la atención porque es un poco lo que pasa ahora. Lo más ilógico es creíble. Lo más ilógico es creíble. O sea, años después digan: este es Juan el Bautista. Pero que me se cortaron la cabeza hace tiempo. Pero en eso creo. Ahora que sos el Hijo de Dios, eso no creo. Otros dijeron: no es Juan el Bautista. Y es interesante que les alcanzaba la fe para otras cosas. Dice: sos Elías. Elías. Ahora, ¿se acuerdan cómo había dejado de estar Elías sobre la tierra? ¿Qué pasó? Se lo llevó Dios. ¿Se acuerdan que dice que en un carro de fuego se lo llevó Dios? Y Eliseo quedó. Dice: no, porque hace 600 años atrás hubo un profeta que se llamó Elías, que Dios vino con un carro de fuego y se lo llevó. Y entonces vos sos el que pagó el pasaje de vuelta. Me alcanza la fe para eso. Me alcanza la fe para creer que sos Elías, que el mismo que se fue en el carro hace una pila de años atrás, que pegó la vuelta. Él tenía ida y vuelta en el pasaje en el carro de fuego. Me alcanza la fe para creer en eso. Dios es poderoso para traer a Elías de vuelta después. Pero que sos el Hijo de Dios, anda. Para eso no me alcanza la fe. Otros decían que eran Jeremías, y no vamos a decir algunos de los otros profetas, hombres que hablaban, eran la voz de Dios sobre la tierra. Y es interesante que Jeremías estuvimos y estamos estudiando profundamente, que quedamos enganchados y vamos con Jeremías durante tiempo. O sea, hombres que representaban, eran la voz de Dios sobre la tierra. Son la voz de Dios, pero no me da para creer que vos sos el Hijo de Dios. Y entonces dice que Simón Pedro, con toda la fuerza que tenía, le dice, cuando el Señor le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La meta de esta semana es que al salir alguien te pregunte: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Del fondo de tu corazón vos digas: Cristo es el Hijo del Dios viviente. Con una convicción tan grande que vas a colocar a Cristo en el lugar que tiene que estar. Que vas a tener profundamente en el interior tuyo la convicción absoluta que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es la meta de esta semana. El sueño es que cada uno de ustedes salga de aquí diciendo: yo tengo en mi vida a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie me va a poder sacar a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a estar eternamente con Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la meta para tu vida. ¿Cómo me gustan aquellos que dan testimonio abiertamente de que tienen a Cristo, el Hijo del Dios viviente? Estamos en contacto con jugadores de fútbol que ustedes los ven y los conocen, que hacen un gol y tienen la oportunidad de levantarse la remera y abajo dice: yo tengo a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo tengo a Cristo. Qué lindo que es. Acá está. Esta es mi fe. Y quiero decirles que la idea es
Si Cristo es el Hijo del Dios viviente y tengo a Cristo en mi vida, ¿de qué avergonzarme? ¿De qué avergonzarme? Entonces, vamos a ver hoy un poquito en cuanto a la deidad de Cristo. El concepto de Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y vamos a ver rápidamente algunos puntos en cuanto a esto de que Cristo es Dios. Después, mañana vamos a ver los atributos de Cristo como Dios. Y vamos a ver qué capacidades tenía Cristo como Dios. Después vamos a ver sobre la autoridad de Cristo como Dios. Cómo Él tuvo la autoridad como Dios, Cristo, porque es Dios, aquí sobre la tierra. Y después vamos a ver, el último día que tengo yo el estudio, la eternidad con Cristo como Dios. Estos son los 4 estudios que vamos a tener esta semana. Quizás vos decís, y sé que algunos lo son, soy muy chico para pensar en todo esto. Y a mí me llama la atención porque quiero decirle que en algún momento en la historia de mi vida fui joven. Allá tiempo y allá lejos. Los jóvenes dicen, tengo tiempo en pensar en cualquier cosa, pero no tengo tiempo para pensar en Dios. Sin embargo, ante cuántas cosas diferentes se postran que no son Dios. Y en muchas ocasiones se esclavizan con cosas que no son eternas, sino muy pasajeras, y los terminan alejando cada vez más de Dios. Vamos a ver entonces el tema de la deidad de Cristo. ¿Quién decís que es Jesús? Quizás en el corazón dice, Jesús es aquel que cambió el calendario. Resulta que iban muchos años, y dijeron, vamos a hacer un blanqueo. Vamos a parar. Entonces vamos a tratar de empezar de nuevo. Y entonces dijeron, vamos a crucificar a alguien para cambiar el calendario, para que existe antes de Cristo y después de Cristo, vamos a darle alguno. Y dijeron, le cayó a Jesús, lo crucificamos a Jesús y tenemos el calendario dividido, antes de Cristo y después de Cristo. Quiero decirte que en la cruz, en la historia cuenta que murieron cientos de personas. Entonces hubiésemos podido cambiar, si la cruz es simplemente una cuestión de, para cambiar el calendario, tendríamos que haber cambiado el calendario en alguna ocasión un montón de veces por día. Porque muchos murieron en la cruz. Hay otro que dice, no, Jesús es un héroe de la historia. Un héroe de la historia, claro. Entonces viene San Martín, Napoleón, Jesús, No, para un poquito. Jesús, por un héroe de la historia, no va a cambiar antes de Cristo y después de Cristo. Otro que dice, no, Jesús fue un buen hombre. Fue un buen hombre. Quiero decirte algo. Alguien que se dice a sí mismo que es Dios, no es un buen hombre porque está engañando a las personas. Jesús no podría ser un buen hombre, porque él dijo de sí mismo que era Dios. Y un buen hombre no miente. O sea, Jesús no puede ser un buen hombre. Alguno dice, entonces ya está. Jesús es un mal hombre. Porque engañó a todos. Dijo que era Dios y no lo es. Quiero decirte que un mal hombre no hace cosas buenas. Porque cada uno hace lo que es. Y nunca un mal hombre puede tener una buena vida. Y nunca un mal hombre puede transformar vidas y hacer las cosas buenas siendo malo. Cristo es el Hijo de Dios. Y vamos a tratar de ver la deidad de Cristo. Pero vamos a ver un pasaje muy conocido que quizás la gran mayoría de ustedes conocen, porque cuando se le habla de un pasaje, Juan 3:16 es uno de los pasajes más conocidos. Y vamos a ver al principio. La Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios. La Biblia lo dice. Y este es el primer punto. Y fíjense en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense lo que dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hablar un poquito de la palabra unigénito, ahí dice. Dice que Dios amó, que dio a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir el único en su género. Que no hay otro igual. Que no hay otro igual en cuanto a su eternidad. Es unigénito, no hay otro género igual. Si tendría género, tendría algún principio y algún fin. Pero Jesús se menciona como el Hijo unigénito, aquel que es eterno y es único en su género. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió Dios a su Hijo unigénito. Y acá aparece el gran oferta de Dios. Que estaba Dios pensando, ¿cómo puedo redimir a los pecadores? ¿Cómo hago para redimir a los pecadores? Y aquí les quiero decir en breves palabras lo que hizo Dios. Estaban en la eternidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, estaban todos juntos. Todos los ángeles, serafines, arcángeles, estaban todos. Dice, ¿cómo hacemos para redimir a la humanidad? La humanidad dice que todos pecaron. Quiero decirle, todos los que aquí estamos presentes en algún momento pecaron en su vida. Todos. ¿Cómo hacemos para redimirlos? Porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y la paga del pecado es muerte, entonces alguien tiene que morir. Y entonces la única posibilidad era que alguien cubra la paga del pecado. La paga del pecado era muerte. Entonces todos merecíamos morir. La única posibilidad factible era que alguien muera en mi lugar. Ahora, ¿cómo hago yo para morir por otro? Si muero por mí mismo. La única posibilidad era que el unigénito, Hijo de Dios, el único en su género, muera sin pecado por los pecadores. Y entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos sean salvos, pero dice, para que todo aquel que en Él crea. O sea, ¿Él es el Salvador de todos? Sí. Pero ¿qué hace falta, según la Biblia? Un momento de decisión. Un momento de decisión que yo tengo que decidir. Yo voy a creer sí o no que Jesús es el Salvador. Yo voy a creer una vez, sí o no, que el unigénito Hijo de Dios murió en mi lugar. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Ah, no, Señor, pero yo soy un asiduo asistente a una religión. No dice que para que todo aquel que asiste a la iglesia. No dice para que todo aquel que cree, para aquel que todo que tiene a Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a dar un ejemplito y ya avanzamos. Supongamos que yo lo mato a este. Uno me grita, no gastes pólvora en Chimango. Yo lo mato a este. Y bueno, a mí me hacen un juicio. ¿Quién lo mató? Yo. ¿Quién es culpable? Yo lo liquidé al paisano. Me condenan a muerte. ¿Merezco morir? Sí, yo lo maté al paisano. Ahora viene Maxi y me dice, mira, Adán, yo te quiero mucho. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando suenen los tambores, vamos a hacer el cambiazo. ¿Maxi lo mató a este paisano? No, fui yo. ¿Quién tiene que morir? Yo tengo que morir. Suenan los tambores, hago el cambiazo. Maxi muere, yo tengo la posibilidad de quedar libre. Ahora, si me quedo encerrado, no, yo no creo que él murió. Él murió, sí murió por mí. No, tengo que creer y decir, alguien murió por mí y salir en libertad. Eso es lo que dice Juan 3:16. Mis queridos, yo creo que si yo camino entre ustedes y le pregunto, ¿vos qué crees que Jesús murió por tus pecados? Sí. ¿Vos creés que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Vos hubo un momento en tu vida que creíste y le aceptaste como Salvador personal? Paso, rotación, cambio, saque. Cada uno tiene que decidir qué va a hacer con Cristo, porque dice, para que todo aquel que en Él cree. Entonces la Biblia dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. No hay otra posibilidad de plan de parte de Dios, si no es por Jesús muriendo en la cruz por mí. Fíjense en un versículo más, en Mateo capítulo 1,
versículo 23. Mateo capítulo 1, 23. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es el principio absoluto, que Jesús iba a nacer y iba a ser Dios con nosotros. La Biblia entonces declara que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, si vos me decís, creo en la Biblia, pero no creo que Jesús es el Hijo de Dios, estás mintiendo. No estás diciendo lo correcto. Hay dos posibilidades. O creo o no creo en la Biblia como la palabra de Dios, para creer o no creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque la Biblia lo dice. Ahora, la Biblia también declara que Dios el Padre manifiesta que Jesús es deidad, que Jesús es Dios. Y fíjense, por ejemplo, ahí cerquita, en Mateo capítulo 3, versículo 17. Estaba en el bautismo del Señor Jesús, y una voz de los cielos que decía, Dios el Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, no solamente la Biblia dice que Jesús es deidad, sino que la Biblia manifiesta que Dios el Padre manifiesta que Jesús es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Este es el Hijo de Dios en quien tengo complacencia. La Biblia te va a estar enseñando, es Jesús el Hijo de Dios. No es un líder religioso. No es un buen hombre. No es alguien admirable. No es como una religión dice, es el mejor medium. Es el Hijo de Dios. Dios el Padre lo declara. Fíjense en qué interesante en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 7. Esto es en el monte de la transfiguración, cuando fue Jesús con sus discípulos y hubo un hecho único. Pero no vamos a estudiar este caso, vamos a ver lo que dice Dios el Padre. Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, Dios el Padre declara que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vimos que la palabra de Dios dice que Jesús es deidad, que es Dios. Dios el Padre declara que Jesús es Dios. Vamos a ver entonces lo que los discípulos dicen. Y es interesante, fíjense, Juan capítulo 6. Versículos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, fíjense que hablan plural, refiriéndose a los discípulos. Y nosotros, dice en el versículo 69, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, la Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios, que es deidad. Dios el Padre dice que es deidad. Los discípulos manifiestan que Cristo es deidad. Y tengo acá otro versículo que no tenemos tiempo para estudiarlo. Pero la Biblia claramente dice que los discípulos creyeron que Jesús es la deidad. Ahora escúchenme bien algo. Estos discípulos murieron por esta verdad. Entregaron su vida por esta verdad. Hubo hombres que caminaron con Jesús todos esos años, que manifestaron que Jesús era el Hijo de Dios viviente, que creyeron en Jesús como el Hijo de Dios y pusieron sus vidas ante esa verdad. Quiero decirte que vos podés afirmar una mentira hasta que tenés que morir por ella. Cuando tenés que morir por una mentira decís, pará, alto ahí, para tanto no. Pero estos hombres pusieron sus vidas ante el principio de que, fíjense cómo dice, y nosotros hemos creído, pero no solamente creímos, sino conocimos otra vez para adentro que eres el Hijo de Dios. Entonces la Biblia lo dice, el Padre lo dice, los discípulos lo dicen. Vamos a ver entonces cómo los hechos lo dicen. La vida de Cristo demuestra que Jesús es deidad.
Y podríamos ver muchos, pero fíjense en un pasaje acá cerquita, en Juan capítulo 5, versículo 17. Es interesante de que había curado un paralítico en los versículos anteriores y lo habían acusado por haberlo hecho en un día de reposo, en un día que nadie podía hacerlo. Y dice aquí la Escritura que el Señor Jesús dice, y Jesús le dijo, mi Padre, refiriéndose a Dios, trabaja. ¿Qué dice? Ahora trabaja. Y yo trabajo. Le dijo más o menos así. Para el Padre no hay feriado. Para el Hijo no hay feriado. Y el Hijo hace las mismas obras que el Padre. Y es interesante que si nosotros empezamos a estudiar los hechos históricos escritos en cuanto a los hechos de Cristo. Y quiero decirles algo. A mí me gusta leer mucho historia. Leo historia. Y dicen, se ve que sos un enfermo, me dice uno por ahí, sí, leo historia. Y es interesante que estudiando y leyendo historia hebrea, Flavio Josefo y otros, está escrito por historiadores judíos los hechos de Cristo. Los hechos de Cristo. Que cuando Él quiso, curó a los enfermos, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes y los peces, resucitó a muertos. Los hechos demuestran que Jesús es deidad. Que Jesús es deidad. ¿Y saben una cosa? Muestran los hechos que Jesús es deidad. Una vez quiero confesar algo que me salió el alemán que tengo adentro. Estaba viendo una película, una filmación de estos que se dicen que curan, ¿no es cierto? Y resulta de que era el tiempo que Adrián Arriolo estaba en el hospital y se estaba muriendo. Y yo vi este tipo que sanaba dentro de la iglesia y llamaba a los enfermos del SIDA para expulsarle el demonio del SIDA dentro de la iglesia. Estaba enojado este alemán. Entonces lo llamé, conseguí el teléfono y lo llamé. Le dije, usted tiene poder para curar a los enfermos del SIDA y lo cura en la iglesia. ¿Por qué no viene conmigo al hospital Muñiz mañana? Y me muestre todo el poder que tiene. Porque me parece que vos, si tenés el remedio para el SIDA, es una limitación terrible hacerlo dentro de la iglesia. ¿Por qué no venía al hospital? Te espero mañana en la puerta del hospital a tal hora. Les puedo asegurar que al otro día yo estuve a esa hora. Estuve más solo que Adán en el Día de la Madre. Nunca apareció el paisano. Y ahí tiene una iglesia muy grande, a la que asisten miles, para ver obras que no estoy muy seguro que sea Dios el que la haga. Pero ¿saben una cosa? Jesús es el Hijo de Dios. Sus hechos lo manifiestan. Están comprobados y son hechos históricos. La Biblia lo dice, la historia lo dice. Jesús era el Hijo de Dios. La Biblia lo dice, el Padre lo dice, los discípulos lo dicen, los hechos lo dicen, las cartas lo dicen. Jesús murió y resucitó. Y después de la resurrección de Cristo, empezó una obra hermosa, gloriosa, el tiempo de la iglesia. Y fíjense en algunos versículos, en Romanos, capítulo 9, versículo 5. Y está aquí esta carta tan hermosa, escrita por Pablo, que dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito Él por los siglos. Amén. O sea, las cartas manifiestan que Jesús es deidad. Que Jesús es deidad. Es interesante, fíjense en la carta de 1 Timoteo, otra carta del apóstol Pablo, y dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y fíjense ahora, Dios fue manifestado en carne, Cristo, justificado en espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es deidad. Las cartas lo manifiestan. Ya estoy terminando por hoy.
Hablamos sobre Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, el único en su género. La Biblia declara que Jesús es Dios. Dios el Padre declara que Jesús es Dios. Los discípulos manifiestan que Jesús es Dios. Sus hechos manifiestan que Jesús es Dios. Las cartas manifiestan que Jesús es Dios. Acá hay mucha gente que manifiesta, yo creo, que Jesús es Dios. Y saben que repito, y voy terminando con el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios, en su eternidad y en la perfección y la excelencia de Dios, dispuso que su Hijo Jesús venga y muera? Porque era la única forma para mi salvación. Porque sabía que mi pecado me había alejado de Dios y que yo necesitaba algo para acercarme a Dios, y cualquier obra que haga no lograba acercarme a Dios, porque la paga del pecado es muerte, no buenas obras para solucionarlo. No era asistencia a la iglesia, yo necesitaba morir. Y entonces vino Jesús para morir, porque mi muerte me hubiese colocado en la eternidad en el infierno. Sin embargo, la muerte del inocente me hacía a mí inocente, porque Él cargó el pecado de todos nosotros para llegarme a Dios. Y mis queridos, la diferencia en tu vida va a afectar si hay un momento para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que viene de una familia cristiana no se pierda, sino dice todo aquel que en Él cree. Mira, tus padres pueden ser lo más santo que hay sobre la tierra, pero tiene que haber un momento en tu vida que vos vas a decidir: voy a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que resucitó para darme vida, ¿sí o no? Y quiero decirte que te enfrentás ante la gran pregunta de Jesús: ¿qué decís vos que soy yo? Si vos no aceptás a Cristo como tu Salvador personal, ¿sabés qué estás diciendo? Estás diciendo: yo no creo todo lo que dijo la Biblia, todo lo que el Padre dijo, todo lo que los discípulos dijeron, todo lo que sus obras manifestaron, todo lo que las cartas manifiestan. Yo no creo nada de eso. Porque si vos decís: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, vos vas a tener que disponer a aceptarlo a Cristo como tu Salvador personal, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y decirle: alabado sea Dios, que un día en mi vida llegó Cristo, el Hijo de Dios, y le acepté como mi Salvador personal cuando tenía 20 años. Y desde ese día puedo decir: Cristo está en mí. Jesús está en mí, Él me salvó. Le acepté, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos, ¿quién decís vos que es Jesús? ¿Quién decís que es Jesús? Yo te pido, por favor, te imploro, no dejes de tener al Hijo de Dios en tu vida. ¿No es glorioso? ¿No es fabuloso? Dice que era Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo puedo decir: Dios conmigo. Grandioso Dios. Ahora en un momento tengo que irme a trabajar a Buenos Aires. Ahí va Jesús conmigo. Y en lo que haga, ahí está Jesús conmigo. Y cada día de mi vida, ahí está Jesús conmigo. Porque estoy con Jesús y me voy con Jesús. Porque es Dios con nosotros. Alabado sea que un día Jesús llegó a mi vida. Yo te imploro, por favor, si vos no tenés a la deidad en tu vida, decime qué estás esperando para tener. Te imploro, por favor, acepta a Jesús como tu Salvador personal. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de